Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco de las sextas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada C5-108, el positivismo jurídico en Costa Rica, estudio de su desarrollo histórico, filosófico. Se les informa, podrán realizar las preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor. Del mismo modo, les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión. El día de hoy contaremos en mesa principal con el doctor Miguel Román Díaz, quien cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, tiene una maestría académica en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y es docente investigador en la misma. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en el auditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho y muy buenas tardes a los amigos y amigas que nos están viendo por medio de las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho. Para mí es un placer poder estar hoy con ustedes en el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que viene realizando una serie de actos académicos, de conferencias y de invitados especiales que han permitido que este aniversario se desarrolle como tiene que ser, con el mundo académico brindando a todas las personas, estudiantes y al público, a la población costarricense, lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y incluso lo que hacemos en general en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy me corresponde a mí hablarles sobre un proyecto que iniciamos este año, ¿verdad?, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se denomina el positivismo jurídico en Costa Rica, estudio de su desarrollo histórico filosófico. Este proyecto forma parte de una línea de investigación que pretende indagar o estudiar las diferentes perspectivas filosóficas y teóricas del derecho que han estado presentes en la cultura jurídica costarricense a lo largo de su historia. En este sentido, para comprender el desarrollo histórico del positivismo en Costa Rica, el positivismo jurídico, y la recepción que tuvimos de este a finales del siglo XIX y principalmente durante el siglo XX, es necesario comprender cómo se originó y cuáles fueron los hechos históricos que fueron perfilando sus postulados fundamentales. Lo anterior implica tener presente en una primera aproximación como la que estamos haciendo el día de hoy, tres ideas fundamentales. Una primera idea es que el positivismo jurídico no es un planteamiento que derive del positivismo filosófico surgido en Francia. Una segunda idea es que el positivismo jurídico, como perspectiva teórica en el derecho, comienza a surgir a partir de la crítica en relación con los mitos que plantea la perspectiva iusnaturalista.
Y una tercera idea que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir desarrollando es que el positivismo jurídico es el resultado de un proceso en que se dan hechos históricos que determinan su aparición y su desarrollo. La expresión positivismo jurídico no procede de la de positivismo en sentido filosófico. El término positivismo tiene su origen en los planteamientos de Augusto Comte, el cual propuso y desarrolló lo que se denominó la filosofía positiva. Estamos hablando de Augusto Comte, filósofo francés, ¿verdad?, que plantea esta filosofía que denominó filosofía positiva. En síntesis, Comte planteaba que la sociedad humana había pasado por 3 estadios. Un primer estadio que denominó el teológico, en que los seres humanos explicábamos la realidad a partir de enunciados, por decirlo así, sobrenaturales o explicaciones mitológicas. Un segundo estadio que llama Comte el metafísico, en donde los seres humanos comenzaron a explicar esa realidad de manera racional pero abstracta. Y un tercer estadio que es el que aspiraba Comte, al que deberíamos llegar, que es el estadio positivo, en donde las explicaciones van a estar basadas en la observación y el método científico. Como pueden ver, se trata de una filosofía que hacía un análisis de la sociedad desde una perspectiva epistemológica y de la cual, subrayo nuevamente, no derivó el positivismo jurídico. Esto es importante tenerlo claro porque hay textos y autores en el ámbito jurídico que hablan de la influencia positivista en Costa Rica. Y en realidad se están refiriendo al positivismo filosófico y no al positivismo jurídico, que es el que nos interesa. Teniendo claro lo anterior, la expresión positivismo jurídico deriva de la locución derecho positivo, la cual viene dada por la contraposición que históricamente se ha hecho en relación con la expresión derecho natural. Esta distinción conceptual entre derecho natural y derecho positivo ya es posible encontrarla en Platón y en Aristóteles. Por ponerles un ejemplo, en el capítulo 7 del libro 5 de la Ética a Nicómaco se puede leer la siguiente distinción que hace Aristóteles. Abro comillas. La justicia política puede ser natural y legal. Natural es la que en todas partes es la misma y no está sujeta al parecer humano. Legal, la que considera a las acciones en su origen, pero que cesa de serlo una vez que ha sido establecido.
Entonces vean ustedes cómo desde la antigüedad ya encontramos esta distinción. Por ejemplo, en la Edad Media se dice que Abelardo ya utilizaba la fórmula jus positivum a finales del siglo XI. Y Kantorowicz habla que el primer uso del término lo hizo Dámaso en el siglo XII. En el pensamiento moderno, Hugo Grocio, en su obra El derecho de la guerra y de la paz, formula la distinción entre lo que denominó jus naturale y jus voluntarium. Por su parte, en esta apretada síntesis del recorrido histórico, los historicistas van a cuestionar las explicaciones de que el Estado haya surgido como consecuencia de la decisión racional de dar origen a una organización política que corrigiese los inconvenientes, ¿verdad?, del Estado naturaleza. Estos y otros caracteres del historicismo son los que iban a aplicar o los que se iban a aplicar al estudio de los problemas jurídicos, lo que iba a generar el surgimiento de la escuela histórica del derecho en Alemania. Como todos sabemos, el principal exponente de la escuela histórica del derecho alemán lo fue Carl Friedrich von Savigny. El derecho para Savigny era una creación humana que emanaba del pueblo y debía ser desarrollada de manera científica y no atendiendo a los mitos planteados por el derecho natural. Como podemos ver en este apretado recorrido histórico, ya se desprende algunos de los que posteriormente van a ser postulados fundamentales de lo que conocemos como positivismo jurídico. En consecuencia, la escuela histórica iba a contraponer al naturalismo el denominado derecho consuetudinario, que se consideraba como la expresión inmediata de la realidad histórico-social construida por los seres humanos de carne y hueso. La costumbre, como ustedes ven, crea ley, dice el aforismo, ¿verdad? El derecho es una construcción histórica realizada por los seres humanos y no por una abstracción metafísica como planteaban los naturalistas. En este sentido, y en el marco de este proyecto, para aquellas personas que nos están viendo por medio de las redes sociales y para quienes están aquí en el auditorio, ya en el marco de este proyecto hicimos una actividad con estudiantes en que se expuso que la aparición del positivismo jurídico tiene en el historicismo uno de sus principales catalizadores. Esto debido a que dio lugar, como hemos dicho, a la escuela histórica del derecho que surgió en Alemania entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. De tal manera que quienes tengan interés en ver, digamos, esa conferencia que desarrollamos, la pueden encontrar en el repositorio Querguá de la Universidad de Costa Rica. Ahora bien, paralelamente a lo que hemos dicho de la necesidad de distinguir
el positivismo filosófico, del positivismo jurídico, así como lo relacionado con la crítica al derecho natural, a partir de la diferencia o el contraste con el derecho positivo, si nos centramos en los hechos fácticos que se desarrollaron en la práctica jurídica y política y social, tenemos que mencionar 3 momentos clave que también iban a catalizar lo que más tarde vamos a conocer como positivismo jurídico. ¿Cuáles son esos hechos fácticos clave? El surgimiento del dogma de la omnipotencia del legislador, el movimiento político jurídico en favor de la codificación y un tercer momento que es la aparición y auge de la denominada escuela de la exégesis. Con eso lo que queremos decir y hacer ver es que esa perspectiva que conocemos como positivismo jurídico responde a hechos concretos que se dan dentro de la sociedad, hechos históricos que son verificables, que se pueden ir a revisar su existencia. De ahí, digamos, la importancia del enfoque histórico en este tipo de análisis. La tesis de la omnipotencia del legislador. Esta tesis está asociada a la evolución del Estado y al monopolio de la producción jurídica que fue asumiendo este. Desde la perspectiva del Estado absoluto, desde la aparición, del Estado absoluto, se estableció en que el soberano iba a ser el que iba a dictar las leyes. Posteriormente, por ejemplo, en Inglaterra, surgió la figura del Parlamento. Luego, con el régimen de representación del pueblo, la figura del legislador se posicionó como el único que podía crear leyes de acatamiento obligatorio para los ciudadanos. O sea, la figura del legislador creando la ley, esa ley que posteriormente los positivistas jurídicos van a decir que es el único derecho existente. O sea, el derecho que existe es el que crea el legislador. De ahí la omnipotencia del legislador como creador de derecho. Junto con este postulado del legislador omnipotente, aparece en Francia un movimiento en favor de la codificación de las leyes. Como todos sabemos, en ese contexto se da la aparición en 1804 del Código de Napoleón. El origen de este movimiento de codificación se encuentra en la Revolución Francesa y más concretamente en el periodo post-revolucionario, en que se plantea la necesidad de realizar un derecho sencillo, un derecho unitario, un derecho breve. Y también se plantea la necesidad de contar con una sola fuente legislativa, porque anteriormente era todo lo contrario, habían varias fuentes legislativas y había un derecho
muy complejo. Es decir, los juristas de la Revolución Francesa se propusieron eliminar la selva de normas complicadas y arbitrarias producidas por el antiguo régimen. La idea de la codificación breve, simple y unitaria se expresó en varios textos legislativos y en proyectos de leyes del periodo revolucionario. Y entonces, en ese sentido, permítame citar un ejemplo que está en los digestos que existen en relación con esa época. La ley sobre el ordenamiento judicial del 16 de agosto de 1790, en el título segundo, artículo 19, disponía lo siguiente, abro comillas: las leyes civiles serán revisadas y reformadas por los legisladores y se hará un código general de leyes simples, claras y adaptadas a la Constitución. O sea, la idea de el derecho simple, único, es llevado a la norma jurídica positiva. Como se puede observar, el positivismo jurídico va a encontrar en este hecho, en el hecho de la codificación y en el movimiento histórico en favor de la legislación codificada, el origen de una de sus tesis fundamentales, a saber, que la ley es la única fuente del derecho y la codificación va a venir a materializar el resultado de este postulado. Como se observa, hay un hecho histórico que es el que posteriormente va a alimentar los diferentes planteamientos que va a desarrollar lo que denominamos positivismo jurídico. Es decir, encontramos en los hechos históricos la razón de ser de la perspectiva teórico-filosófica. Recuerden que las perspectivas teóricas y filosóficas responden a la realidad, surgen de la realidad como una explicación de esta. Junto con el dogma de la omnipotencia del legislador y junto con el movimiento en favor de la codificación, surge otro hecho histórico que iba a catalizar lo que después serían las tesis fundamentales del positivismo jurídico. Ese hecho histórico tiene que ver con la aparición de la escuela de la exégesis, que se da a dar principalmente por las siguientes causas. Los códigos que surgen a partir del movimiento de codificación se van a convertir en una especie de prontuario para resolver, si no todas, sí al menos muchas de las principales controversias de la sociedad de aquel tiempo. Por otra parte, al existir un código, la vía más simple y breve para resolver una cuestión específica o un caso determinado era buscar la solución en el mismo código. O sea, supuestos de hecho que están en la norma, si el supuesto de hecho se realiza en la realidad, pues entonces aplico la norma y resuelvo el asunto. Y esto facilita, obviamente, digamos,
el ejercicio, en ese caso, de los juzgadores. Por otra parte, se comenzó a considerar que el juez, a partir de esto que estamos hablando, no podía crear derecho, ya que invadiría la esfera de competencia del legislador. Y su función es, como decía Montesquieu, ser la boca a través de la cual habla la ley. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque por un lado está el legislador, que en el régimen de representación está representando al pueblo, y es el pueblo el que se está dando sus propias leyes, ¿verdad? Sus propias normas jurídicas, y esto es lo que permite que esas leyes que emanan del poder legislativo no solo sean legítimas y sean válidas desde el punto de vista jurídico. Entonces, si es el legislador quien representa al pueblo, quien emite las leyes, el juez no está legitimado para crear derecho, desde la perspectiva que venimos hablando. Es decir, el juez solo tiene que decir lo que la ley dice, por decirlo en esos términos, o como dijo Montesquieu, ser la boca a través de la cual habla la ley. Ante eso, la voluntad del legislador se encontraba de forma segura y completa en la ley y en los códigos. Es decir, ¿a dónde vamos a encontrar la voluntad del legislador? En la norma jurídica. Por tanto, como hemos señalado, el jurista debe renunciar a toda contribución creativa en la interpretación de la ley. Esto dicen en aquel tiempo los de la escuela de la exégesis, para limitarse a hacer un procedimiento lógico, silogismo, para deducir lo que ya está establecido en la ley. Bueno, esto que dicen los de la escuela de la exégesis es lo que en no pocas ocasiones nuestros juzgadores hacen y se aferran, digamos, al silogismo, ¿verdad? También como un mecanismo de protección de que está fallando o está sentenciando, como se dice, de acuerdo a derecho. Repetimos, la función del juez es ser la boca a través de la cual habla la ley. No se vale ponerse creativo y de alguna forma legislar sin tener la potestad para hacerlo. Como vemos, todos estos elementos históricos van a estar como postulados fundamentales de lo que más tarde denominamos positivismo jurídico. La denominada escuela de la exégesis, en síntesis, se va a caracterizar por considerar que solo es derecho el establecido por el Estado, es decir, el creado por el legislador. La interpretación de la ley se debe fundamentar en la intención del legislador. O sea, si es el legislador el que crea el derecho, debemos encontrar ahí el fin, ¿verdad? El motivo que tuvo el legislador para crear esa norma y no intentar otro tipo de interpretaciones. Y esta escuela del exégesis también se caracteriza por plantear que se debe respetar la autoridad del legislador, que es el único competente para crear derechos. Como podemos observar, estos planteamientos en la práctica
en la práctica, ahí, en el desarrollo cotidiano, fueron catalizados por la interpretación que se hizo en ese momento del Código Civil francés. Es decir, esto que estamos hablando en la escuela de la exégesis responde a una situación específica que se dio en relación con la interpretación que se hizo del Código Civil francés y que tiene que ver con el hecho de que en aquella época el artículo 4 del Código Civil de Francia establecía lo siguiente, abro comillas: el juez que rehusare juzgar bajo pretexto de silencio, de oscuridad o de insuficiencia de la ley, puede ser procesado como culpable de denegación de justicia. Es decir, no se vale que usted no resuelva, argumentando que la ley es oscura o que la ley es imprecisa o que la ley no establece el supuesto de hecho que usted quiere que establezca para el caso concreto. Hay que resolver. Ahora, en un primer momento, el artículo 9 de ese mismo texto jurídico, o sea, el Código Civil francés, establecía lo siguiente, abro comillas: en las materias civiles, el juez, a falta de leyes precisas, es un ministro de equidad. Es decir, habría la posibilidad de que el juez pudiera entrar a resolver a pesar de la imprecisión o a pesar de la oscuridad o silencio de la normativa. Sin embargo, ¿verdad?, esto, como ustedes pueden ver, está en contradicción con todas las tesis que se vienen manejando en ese momento, de que el juez no puede, ¿verdad?, entrar a crear derecho a partir de la interpretación. Y tanto está en contradicción que finalmente ese artículo 9 se deroga. Entonces, la eliminación que posteriormente se hizo de este artículo dio como resultado en la práctica que se comenzó a interpretar que la solución a los problemas jurídicos se tendría que obtener siempre con base en la ley. Es decir, tengo que buscar en la ley la solución al asunto. Y entonces el juez termina aferrado a la norma jurídica, con todos los problemas que sabemos que eso puede tener, ya que es imposible que la ley pueda manejar o pueda figurarse todos los supuestos de hecho de la conducta de los seres humanos. La tesis juspositivista de que no hay más derecho que el positivo encuentra en esta interpretación práctica del Código Civil francés uno de sus postulados doctrinarios fundamentales. En consecuencia, y como para ir concluyendo, como se puede apreciar, el enfoque histórico es fundamental para comprender, repito, en la práctica, no con explicaciones ahí abstractas, sino viendo los hechos históricos, cómo posteriormente va a ir surgiendo el denominado positivismo jurídico como perspectiva teórico-filosófica del derecho en el siglo XIX. Positivismo jurídico que en su sentido general va a ser el que vamos a recibir en Costa Rica
por medio de textos que comenzaron a ser incorporados en la formación de los abogados costarricenses y cuya investigación estamos desarrollando para desentrañar sus particularidades. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición si tuvieran preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. A continuación tendremos la sección de preguntas. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y enseguida le haremos llegar el micrófono. Gracias, doctor, por su ponencia. Tenía una preguntita nada más con respecto al examen, digamos, que usted ha hecho de alguna forma, digamos, preliminar sobre ese desarrollo que se ha hecho en Costa Rica, y es si usted solo, lo que logré entender, ¿verdad?, de lo que estaba explicando, y si más no puse atención, bueno, usted se enfocó en lo que es el positivismo jurídico en Costa Rica, ¿verdad?, pero no hizo alguna aproximación, por ejemplo, otras perspectivas también dentro del derecho, como pueden ser tal vez el realismo, ¿verdad?, jurídico, o inclusive otros posicionamientos más diferentes, como, no sé, por ejemplo, lo estamos viendo con la doctora Sofía Cordero, el relativismo metodológico, ¿verdad?, esas aproximaciones del derecho en el ordenamiento jurídico costarricense, o en general lo que han hecho es quedarse con ese posicionamiento de esas tres vertientes que comentó, ¿verdad?, y ese positivismo jurídico en Costa Rica, o también han habido otras, se ha reflejado otros movimientos, digamos, dentro del derecho, más allá del positivismo jurídico. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Al inicio de este planteamiento, comenté que este es un proyecto de investigación que se marca en una línea de investigación que pretende estudiar las diferentes perspectivas filosóficas y teóricas del derecho en la cultura costarricense. Ya tuvimos un primer proyecto en donde analizamos el iusnaturalismo en Costa Rica y pudimos observar las diferentes particularidades que ha tenido el iusnaturalismo y que sigue teniendo, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra cultura jurídica en el país. Este segundo proyecto se está enfocando en el positivismo jurídico y, como usted se imaginará, vendrá otro proyecto que entrará probablemente a analizar e investigar una perspectiva que usted mencionó, que es el realismo jurídico, y que podríamos decir más o menos que son las tres perspectivas que han estado presentes acá en Costa Rica. Una situación, digámoslo así, que no es solo particular de Costa Rica, en donde, digamos, las dos perspectivas más presentes son el iusnaturalismo y el positivismo, y el realismo, que irrumpe, sobre todo posteriormente de la segunda mitad, podríamos decir, del siglo XX, ¿verdad?, en que se comienza a desarrollar con fuerza toda la perspectiva, sobre todo crítica, que hace el realismo jurídico en relación con el derecho y sobre todo en cómo funciona el derecho, como ellos mismos dicen, en la realidad. Si usted notó, yo hice mucho énfasis en la práctica, ¿verdad?, porque nosotros podemos estudiar estas cosas en los textos, o podemos incluso estudiar, digamos, el positivismo jurídico hasta en las sentencias, pero una cosa son las sentencias y otra cosa son los libros, y otra cosa es la práctica que se da y que queda materializada en hechos concretos, ¿verdad?, en que el que un juez se aferre a una perspectiva positivista puede dar como resultado un cambio social, por ejemplo,
o todo lo contrario. O que un juez acuda, por ejemplo, a interpretaciones de corte ius naturalista, ¿verdad? Y que dé como resultado también cambios fundamentales, ¿verdad? En una interpretación que, como bien decíamos, si somos coherentes con los planteamientos, digamos, básicos del positivismo jurídico, pues no debería en sentido estricto darse, ¿verdad?, que el juez pueda hacer interpretaciones muchas veces hasta arbitrarias. Entonces, en síntesis, lo que le puedo decir es que probablemente eso que usted echa en menos, ¿verdad?, porque apenas estamos iniciando con este análisis en lo que toca el positivismo jurídico, pues eso que usted echa en menos de otras perspectivas, pues vamos a intentar irlas desarrollando posteriormente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Muy claro y conciso la exposición. Me quedo con hablando de los hechos históricos que usted mencionaba, sobre el exégesis. Como esos hechos demarcan el positivismo jurídico, ¿verdad? Pero entonces ese exégesis no era equivalente, digamos, a lo que hoy conocemos como activismo judicial, ¿verdad? Ya quisiera oír su opinión. Bueno, es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Como vimos, en realidad estamos hablando prácticamente de lo mismo. A ver, de lo mismo en el siguiente sentido. Actualmente tenemos jueces que a la hora de resolver un caso se aferran a la norma jurídica, porque eso les genera una cierta seguridad, ¿verdad?, en el sentido de no apartarse de lo que dispone el ordenamiento. Sí, lo tenemos. Ahora, cuando hablamos de activismo jurídico, más bien estamos hablando de lo que critica la exégesis, ¿verdad?, de que el juez lo que tiene que hacer es ser la boca de la ley, no puede ir más allá de eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de activismo judicial, estamos hablando de jueces que van más allá de una mera interpretación, muchas veces en el sentido de que se ponen creativos, como dicen ahora, ¿verdad?, y entonces se extralimitan en la posibilidad de interpretación, al punto de que puede suceder que digan algo que cuando usted lee la ley, pareciera que no dice lo que dice el juez, ¿verdad? Ya no le digo eso cuando lo que se está analizando ya no son temas jurídicos, sino normas constitucionales. Ahí la cosa se pone todavía más complicada. Entonces, esto nos lleva a una situación donde tiene que haber un equilibrio que es muy difícil, ¿verdad?, de lograr, en el sentido de que el juez no puede extralimitarse, no puede entrar en ese activismo judicial que usted menciona, pero también hay situaciones donde la ley, como decíamos, no es clara o es imprecisa o es omisa en cuanto a los supuestos de hecho, ¿verdad?, que están aconteciendo en la realidad. Y entonces, bueno, ahí tenemos, qué sé yo, los cambios que hemos venido teniendo en el mundo tecnológico, y entonces tenemos un código penal, por poner el caso de la materia penal, de que está totalmente desfasado y hay que aplicar el principio de legalidad, ¿verdad? Y entonces eso es un tema complejo, pero en buena teoría, digamos, si sabemos de derecho, que se supone que los jueces saben de derecho, deberían ellos mismos autocontenerse cuando tienen la tentación de ponerse creativos en determinadas situaciones. En otras puede ser necesario utilizar la analogía o utilizar los principios generales del derecho, de repente sí, ¿verdad? Pero debería ser la excepción y no la regla.
Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, profesor. Y quisiera plantearle una consulta. Me parece que dentro de su línea de exposición ubicaba muy claramente este antagonismo, digamos, tradicional entre positivismo y naturalismo. Sin embargo, quisiera consultarle, digamos, por algunas concepciones un poco, digamos, más contemporáneas de cuáles pueden ser esos contrarios del positivismo jurídico, que no necesariamente son la concepción del derecho natural, como por ejemplo el neoconstitucionalismo, digamos, que irrumpe como una vía, digamos, de interpretación y aplicación del derecho constitucional, que pues da una mayor preponderancia a la aplicación de principios, de valores, ¿verdad?, etcétera. Entonces, ¿cuáles pueden ser, digamos, esos contrarios en la concepción contemporánea del positivismo jurídico que van más allá del naturalismo? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Mire, digamos, si usted me pregunta a mí, y a propósito de lo que se planteaba, yo estaría, digamos, más cercano a las críticas que hace el realismo jurídico. Por ejemplo, el neoconstitucionalismo con el tema de los normas de principio, incluso con los derechos morales de working y todo esto, ¿verdad? A mí no me termina de convencer. ¿Por qué no me termina de convencer? Porque, a ver, es una forma de escudar una cierta arbitrariedad interpretativa en ese tipo de postulados, ¿verdad? Entonces, hablamos de derechos morales y, ¿verdad? Cuando usted comienza a revisar esos derechos, pues al final hay mucha, permítame la expresión, ¿verdad?, mucho olor camuflado de naturalismo, ¿verdad? Entonces, la crítica que me parece más certera, sobre todo al positivismo jurídico, es el hecho de que, por ejemplo, el positivismo jurídico dice que el único que crea derecho es el legislador, ¿verdad? Y bueno, eso no es necesariamente así. En el marco interpretativo que tienen los jueces, evidentemente, muchas veces, digamos, termina modelándose algo que no es la ley que se supone que hay y tampoco es algo que se está ni siquiera en proyecto, pero bueno, hay que resolver. Entonces, a mí me parece que es más acertado tratar de ver cómo funciona el derecho realmente, ¿verdad? ¿Tenemos la figura del juez? Sí, tenemos la figura del juez. ¿El juez puede apelar a principios, como usted plantea? Sí, puede apelar a principios. Ahí el tema es cómo hacemos para que el juez, permítame la expresión, no se me desboque en una arbitrariedad interpretativa, acudiendo a ese tipo de principios que muchas veces no tenemos muy claro, ¿verdad?, hasta dónde nos permite. Por ejemplo, el realismo jurídico también, como usted sabe, tenemos el realismo jurídico escandinavo, pero sobre todo el anglosajón, nos dice que tenemos que acudir también a las herramientas que nos brinda, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? De que el positivismo jurídico que dice que solo hay una interpretación posible o que solo que la ley, digamos, debe estar desprovista de juicios valorativos, según ellos, y todos sabemos que eso no es cierto, porque usted y yo, si somos jueces, antes que jueces somos personas con nuestros criterios ideológicos, con nuestro
formación, digamos, familiar, etcétera, y que eso permea las decisiones que tiene, por ejemplo, un juez o que tiene un legislador, ¿verdad? O incluso un asesor jurídico en cualquier instancia. Entonces, yo, digamos, ya usted me preguntó a mí, ¿verdad? Digamos, las tesis esas como las neoconstitucionalistas, ¿verdad? Yo tengo mucho recelo en el sentido de que me parece más bien como un camuflaje que nos lleva finalmente a las tesis que no queremos mencionar, pero que están ahí, ¿verdad? Y prefiero más, digamos, que me digan, vea, el derecho en la realidad, en los juzgados, en la práctica, como mencioné yo varias veces, funciona así: el juez X va a juzgar más benevolentemente a un delito que se generó en una zona rural porque el juez es de zona rural y tiene su corazoncito. Bueno, si es así, veamos cómo, ¿verdad? Tampoco el corazoncito lo traicione y que termine juzgando a puro criterio estrictamente subjetivo, ¿verdad? Eso se da. Entonces, bajo esa línea de respuesta, yo le diría que yo, digamos, prefiero ese tipo de tesis, ¿verdad?, como las del realismo jurídico anglosajón, que no, digamos, ese tipo de planteamientos como los que se desarrollan o se han desarrollado de alguna forma reciente con las tesis, por ejemplo, neoconstitucionalistas. Termino con esto. De ahí, entre más arriba de la pirámide, ¿verdad?, más abstracta son las normas, más generales, más amplias, y entonces ahí se nos mete la posibilidad, yo no digo que siempre se dé, de esa arbitrariedad interpretativa, que tampoco conviene, ¿verdad?, que se dé a la hora de juzgar o a la hora de resolver los asuntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿algo que desea agregar a modo de conclusión? Bueno, primero que nada, agradecerle a los presentes y a las personas que nos han visto por medio de las redes sociales, y agradecer a el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo lo que quisiera finiquitar y sintetizar es que el derecho tenemos que verlo sobre todo en la práctica. A veces nos encontramos con elucubraciones muy bonitas, muy lógicamente y coherentemente desarrolladas, pero el derecho, digamos, es el derecho que se da en la realidad, en la práctica, en la praxis de todos los días. Y entonces es muy importante que nosotros nos acerquemos a esa praxis, a esa práctica, para poder desentrañar, ¿verdad?, cómo funciona el derecho en realidad. Porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la práctica. En materia de filosofía, que muchos creen que hay que verla ya en las nubes, yo vengo postulando que la filosofía no tiene por qué estar en las nubes, más bien hay que aterrizarla, y si la aterrizamos vamos a ver que nos da una serie de herramientas importantes para la práctica, en este caso del derecho. Muchísimas gracias. Sin más, agradecemos al doctor Miguel Román Díaz por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Del mismo modo, a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales y a quienes nos acompañan de manera presencial. Amablemente, les solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. A continuación, tendremos un breve receso para continuar a las 5:15 con la conferencia del licenciado especializado Héctor Sánchez Ureña, titulada C4-294, Análisis del cumplimiento de condena de personas sentenciadas a arresto domiciliario con monitoreo electrónico en los juzgados de ejecución de la pena en el periodo 2017 a 2022. Estudio de casos. Sin más, les deseamos buenas tardes.